Bueno, vamos a dar inicio a nuestra sesión programada para el día de hoy, 5 de abril del 2021, en el grupo de Civil Familia número 04. Vamos a iniciar esta sesión dándole gracias a Dios por esta nueva oportunidad, porque hoy nos ha tenido vivos y hemos podido estar pues aquí nuevamente en una nueva semana y en un nuevo inicio de mes. Le voy a regalar la oración a Luz Miriam en la... Buenas tardes, compañeros y docentes. La tarde de hoy vamos a darle las gracias a Dios porque Él es grande y misericordioso y siempre está con nosotros en los momentos más difíciles, porque nos haya ido bien en los parciales que tuvimos en la semana pasada. La tarde de hoy le quiero pedir por todas las personas que necesitan de Él, que de pronto no tienen un techo como nosotros, o una comida o educación, y a todas esas personas que de pronto no están bien de salud, que el Señor siempre los guarde a ellos y a su familia, que es un momento difícil por el que todos estamos pasando con respecto a lo del COVID. Entonces, le quiero dar las gracias a Dios por esta clase, porque siempre nos mantiene con salud a pesar de todo, y nada, que espero que esta clase sea llena de bendiciones para todos nosotros. Amén. Amén. La bendición del Padre y del Hijo esté con cada uno de nosotros y la paz en cada uno de nuestros hogares. Gracias por tu oración. En esta tarde también yo quiero que pues iniciemos nuestra actividad. Este es el curso que va más avanzado. Tengo también que decir que es el curso donde hubieron mejores calificaciones. Y dentro de lo bajo que fue el promedio, porque fue un promedio muy bajo, pero muy bajo. Sin embargo, ustedes dieron un poco la cara. Entonces, vamos a dar inicio hoy, después de haber hablado de las capitulaciones y de los esponsales. Vamos entonces, muchachos, a mirar lo que es, bueno, tenemos inicialmente a Osvaldo, que nos va a traer, para terminar el tema de matrimonio, la sentencia, el análisis jurisprudencial de la sentencia de simulación de matrimonio, donde se originan a través de esa simulación del contrato. ¿Por qué hay simulación? Porque la finalidad del matrimonio no es la que la ley nos está indicando en el artículo 113 del Código Civil, donde encontramos la definición de matrimonio. Y a través de esta sentencia vamos a encontrar dos tipos de matrimonio, como es el matrimonio por complacencia y el matrimonio por conveniencia. Ya Osvaldo nos dará los detalles. De igual forma, como nosotros tenemos que continuar con las 3 sentencias de las uniones maritales, de hecho voy a nombrar a dos personas para que sea el secretario, haga las veces de secretario y haga las veces de moderador. Esta vez voy a escoger de moderador a Emmanuel Contreras Arzuaga, y de secretaria a María Camila Fuentes Sandoval. Ustedes al finalizar van a decirme quiénes participaron, y además de eso van a hacer unas conclusiones y el resumen de esas 3 sentencias. Se pueden valer de diapositivas, preparar bien eso. Ustedes van a ser los encargados de dar la palabra y de suministrar el orden dentro de ese debate que vamos a hacer de esas 3 sentencias. Pero inicialmente vamos con el señor Osvaldo, que le vamos a regalar 15 minutos y el resto nos vamos a ocupar para iniciar el otro proceso. Adelante, señor Osvaldo.
Profe, disculpe, buenas tardes, no se va a llamar a listo. Ah, bueno, Lady, pero rapidito, y les agradezco a todos que tengan el micrófono pues allí listecito para... Si quiere le ayudo, Lady. Si usted anota el Como, tono ahí. como usted guste, profe. Señor, disculpe, lo que pasa es que aquí está lloviendo bastante duro, entonces por si acaso se me cae el internet. Mire, vea. Bueno. Aguilar García. Presente. Álvarez Martínez. Presente. Arias Pacheco. Presente. Aroca Villalba. Arrieta Gómez. Ávila Pérez. Profe, Arrieta me escribió que tiene problemas para ingresar. Ávila Pérez. Bastidas Guerra. Profe, ella también me escribió que tiene problemas para ingresar. Bastidas Lorena. Castillo Vázquez. Castillo Vázquez. Cobo Pérez. Contreras Arzuaga. Presente, profe, buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Coronado Barros. Presente, profe. Buenas tardes. Daza Correa, buenas tardes. Daza Correa. Daza López. De la Rosa Machado. Profe, ella me escribió que en el pueblo me llamó que en el pueblo de ella no tiene luz. Díaz Rodríguez. Presente, doctora. Fuentes Sandoval. Presente, profesora. García Valdés. Guerra Romero. Presente. Gutiérrez Vides. Profe, el compañero también me escribió que tiene problemas para ingresar. Todos tienen problemas, pero el problema son las sentencias. Herrera Salazar. Presente, profesora. Buenas tardes. Iglesia Páez. Jiménez González. Presente, profesora. Luna Martínez. Martínez Pereira. Martínez Pereira. Martínez Niebles. Presente, profesora. Mestre Huía. Presente, profesora. Mojica Aguancha. Morales Córdoba. Presente, profesora. Nieves Molina. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes.
Ortiz Gutiérrez. Presente, profe. Payares Payares. Payares Payares. Pérez Sinín. Presente, señor. Pérez Vélez. Profe, él dijo que por cuestiones laborales no puede ingresar a la clase. Quintero Silva. Presente, profe. Quintero Ríos Navarro. Presente, profesora. Rojas Mejía. Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes, hija. Rojo Hoyos. Romero Borges. Romero Borges. Salas Arias. Saurit Ramírez. Presente, profesora. Suárez Piñeres. Profe, ella canceló. Valencia Díaz. Presente. Wilder Arturo. Presente, profesora. Yali Beleño. Bueno, faltaron muchísimos, ¿no? Como atenta Sí, nota, profe, Lady. siempre. Sí, señora. Bueno, listo. Entonces vamos a dar inicio a ver, Osvaldo, con la sentencia. Me provoca poner puntos positivos hoy. Profe, hágalo. Dale actitud. Sí, adelante. Entonces vamos a ver, a premiar a los que están puntuales, los que no hicieron lunes de Pascua y los que leyeron la sentencia. Supongo que los 20 que están aquí son los que leyeron la sentencia y ya me lo van a aprobar. Adelante, Osvaldo. Qué miedo. Bueno, buenas tardes a todos, primero que todo. Voy a ser lo más conciso posible por factor tiempo, porque obviamente la sentencia se llevaría mucho más, pero vamos a hacer lo más conciso posible para no demorarme más de 15 minutos. El número de la sentencia, como ya lo tienen claro, es la CTC 11-18-19 del 2019. Esta es una sentencia de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. Al grupo les envié la forma de leer y la forma como de la resolución que sacó la Corte Suprema para leerla, porque la verdad me costó bastante encontrar eso de STC, la verdad no sabía qué era. En fin, significa sentencia de tutela de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. La fecha es 4 de septiembre del 2019. El magistrado ponente fue el doctor Haroldo Wilson Quiroz Monsalvo. No hubo salvamento de voto ni aclaración del mismo. Los actores solicitan amparo a la señora Merlín Jamie Muñoz contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado Quinto Civil del Circuito. Los hechos relevantes: el Seguro de Vida Suramericana promovió una demanda contra la señora Merlín Jamie Muñoz, donde solicitó la declaratoria de la simulación absoluta del contrato de matrimonio que se celebró el día 20 de junio del 2006 en una notaría de Cali. El juzgado quinto civil del circuito aprobó o anuló el contrato de forma absoluta y además ordenó anotar en el registro civil de la demandada la simulación del contrato nupcial. Esta decisión fue confirmada ya que la perjudicada con la sentencia apeló y terminó en la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, donde confirmó lo que había definido la primera instancia. Lo que dice el tribunal es que no hubo una voluntad real
para esas nupcias, ya que el consentimiento que había otorgado la persona que se casaba, que era un señor de 95 años, y la señora demandada tenía en ese momento 28 años, era para unos fines distintos a lo que nos ordena el Código Civil en el artículo 113, que ya los voy a decir. La afectada por este fallo judicial entonces instauró una acción de tutela, aduciendo que existió una indebida valoración probatoria de los testimonios y que porque efectivamente sí había existido ese contrato nupcial y que no adolecía de mala fe. Y por otra parte, también dice que no se debió actuar solicitando la simulación, dado que no existía ya el matrimonio porque este había terminado por la muerte de uno de los contrayentes, en este caso el señor de 95 años. Recordemos que en el artículo 152 nos dice, como lo vimos en clase, cuáles son las causas de la terminación del matrimonio, y de entre ellos aparece la muerte de uno de ellos. La tutelante contrajo matrimonio con el señor Anatolio, que era el nombre del difunto contrayente, el 22 de junio, como dije, de 2006, y este murió en el 2009, 3 años después. Sí, este no dejó ni ascendiente ni descendiente, lo que le dejó a ella el poder o el derecho de acceder a un seguro de vida por pensión permanente, el cual ella solicitó y terminó en un juzgado de Cali, donde le dieron a ella a favor y ella obtuvo esa pensión. Es por eso que la aseguradora suramericana demanda la disolución total por simulación de ese contrato. Esos son los hechos relevantes. La norma que actúa ella, acordémonos que ella lo que está atacando es un fallo de una sentencia del juzgado quinto civil del circuito y del Tribunal Superior de Cali. Entonces ella lo que está atacando es porque solicita la protección constitucional de su derecho al debido proceso, artículo 29 de la Constitución, y a la igualdad, artículo 3. Los pronunciamientos anteriores, no ser repetitivo y aprovechar el tiempo, fueron las dos en primera instancia, como lo habíamos dicho, del juzgado quinto civil de circuito y la segunda del tribunal. El problema jurídico es verificar si se vulneró el derecho fundamental al debido proceso y a la igualdad a la actora en la sentencia proferida por el juzgado y por el tribunal, donde se declaró la simulación absoluta del contrato civil del matrimonio y ordenó suscribir el fallo en el registro civil de la misma. La doctrina del caso, entendiendo que ella lo que atacó fue la sentencia como tal, en la doctrina del caso la Corte precisa que el matrimonio civil es posible de que exista una simulación y que terceros tienen interés, pueden tener interés o están legitimados para reclamarlo. Ya lo digo por qué. Asimismo, la Corte consideró que la tutela no está llamada a prosperar, dado que la tutelante tenía el recurso extraordinario de casación, el cual no activó. Entonces, que el recurso idóneo era ese recurso extraordinario de casación y no una tutela. Por eso no estaba llamada a prosperar. Además dice que en las dos sentencias, tanto en la del juzgado quinto del circuito como en la del tribunal, sí se había revisado de manera correcta las pruebas, tanto testimoniales como las pruebas en sí, las materiales, y que se demostraba de que efectivamente sí no había sido incompetente y no había sido arbitraria al tomar la decisión en el caso. A la muerte de uno de los contrayentes se demostró con pruebas directas que lo que se buscaba realmente en ese matrimonio era ocultar la realidad y mostrar lo que no se quería. Para llegar a lo más importante, en estos minutos que quedan, en la doctrina del caso, la Corte nos habla ahí de lo que es una nulidad del matrimonio y sus efectos, y lo que es una simulación de contrato y sus efectos. Nos dice que el matrimonio, una nulidad para comenzar a explicar en las revisiones de la Corte o en las consideraciones de la Corte, nos dice que la nulidad del matrimonio está enmarcada o descrita en el artículo 140 del Código Civil, como ya lo hemos visto, y en ella nos habla por la muerte de uno de los contrayentes, porque se tenga como un menor de 14 años o una menor de 14 años, porque, bueno, todas las 13 situaciones que nos muestra el Código Civil, como ustedes bien lo saben, que están en el artículo 113, y nos dice que esto tiene unos efectos. Esos efectos están en el artículo 148.
donde nos dicen de forma clara y tácita que el efecto del matrimonio, cuando es anulado, cesan desde el mismo día entre que los consortes separados se acaban todos los derechos y obligaciones recíprocos que resultan de este contrato. Es decir, desde el momento que sale la sentencia que declara nulo ese matrimonio. En el caso de la nulidad, esos son los efectos. Pero en la simulación del contrato es diferente, porque un acto simulado, que consiste cuando hay acuerdo entre las partes o acuerdos de voluntades entre las partes, quienes dan a conocer una intención diferente a lo que realmente quiere, a su propósito real. Entonces, con esa intención lo que buscan es obtener un beneficio que es muy diferente a los fines que dice el artículo 113. Si ustedes se acuerdan los fines en el artículo 113, que nos habla de que debe existir una comunidad o vivir juntos, que debe existir una mutua asistencia entre las partes de la pareja o las partes del matrimonio, que es el acompañamiento, y que debe existir una procreación. Pero cuando se da una voluntad o un consentimiento para algo diferente a eso que se está diciendo el artículo 113, entonces estamos hablando de un consentimiento, valga la redundancia, para otra cosa, no para un matrimonio. Es de allí donde parte que existe una simulación del contrato, porque se está mostrando algo aparente y se esconde algo real, que en este caso es un beneficio patrimonial que se busca. Ahora, ¿cuál es la consecuencia o el efecto que se tiene de esa simulación? A diferencia del efecto de la nulidad, que es que se termina o sea, en la nulidad nació un matrimonio, existió, tuvo vida jurídica ese matrimonio. Y lo que sucedió entre el lapso donde se casó y se declaró nulo tiene plena validez. En el caso de la simulación del matrimonio, nada nació, no hubo nada en la vida jurídica, es decir, tiene efecto retroactivo desde el momento que se dio el matrimonio. El acto jurídico fue absolutamente simulado y por tanto nunca nació. Es más, ni siquiera hubo un cambio en cuanto a la parte civil. Ella ya no fue casada, ya no era casada porque nunca lo fue. Partiendo de eso, todas las consecuencias que tuvo ese matrimonio pierden plena validez. Entonces, es decir, ella nunca estuvo casada porque fue simulado, porque su intención o la voluntad y el consentimiento que tenía era diferente a lo que nos dice el artículo 113. En conclusión, en cuanto al matrimonio, es posible dar lugar a una simulación o puede dar lugar a una nulidad. Ahora, nosotros como abogados en formación debemos tener claro qué es lo que vamos a solicitar dependiendo de a dónde queremos llegar. Por último, la Corte, además de esta aclaración de nulidad y de simulación de contrato nupcial o de matrimonio, también nos habla o nos recuerda que existen dos formas que comúnmente se habla de esta simulación, la que nos comentaba ahorita la doctora. Faltan 5 minutos. La que nos comentaba ahorita la doctora. Uno es el matrimonio de complacencia y el otro es el matrimonio de conveniencia. Cuanto al matrimonio de complacencia, los matrimonios deben ser celebrados con los fines que dice el artículo 113, como he sido reiterativo en la presentación. Pero es muy usado en el matrimonio civil, tanto en el matrimonio civil como en el matrimonio religioso, que se muestre una voluntad, se muestre algo diferente a la real voluntad de los cónyuges. Y es muy usado por los movimientos migratorios, con el fin de obtener nacionalidad, permiso de residencia. Incluso se habla en los noticieros y se habla a diario de que existen bandas delictuosas que están dedicadas a conectar tales matrimonios. Ahora, creo que el domingo pasado hubo algo el séptimo día donde hablaba precisamente de eso, que lo que obtenía era que bandas se dedicaban exclusivamente a obtener beneficios a través del matrimonio y para que se obtuvieran algunas ganancias, entre otras cosas. Pero también existe un segundo, que es el matrimonio de conveniencia. Y en el matrimonio se realiza con una finalidad de tener unos beneficios provisionales. ¿Qué sucede? Que cuando uno de los cónyuges fallece, el otro obtiene unos beneficios de carácter patrimonial, llámese pensión de sobreviviente, cobrar un seguro de vida, entre otras cosas. A ese tipo de matrimonio se le llama matrimonio de convivencia. Al igual que el matrimonio de complacencia, la verdadera voluntad está escondida. La voluntad real es la que busca descubrir para poder llegar y demostrar la simulación del matrimonio. La Corte consideró que aunque los contratos matrimoniales, faltan 3 minutos, la Corte consideró que aunque el contrato matrimonial tiene un régimen especial cerrado, que es el que hemos venido dando en clase, y que en el artículo 140
nos dice que solo pueden existir nulidad, también nos dice que puede quedar sin efecto si se demuestra que realmente existió una simulación del matrimonio, que ya tenemos claro que es la simulación. Por la nulidad del matrimonio solamente o solo están legitimados para solicitar, va la redundancia, solicitar esa nulidad, las partes o contrayentes y el curador o el guardador de los menores. Pero cuando existe para solicitar una simulación, no solamente la hacen ellos, sino que la puede hacer alguien que tenga unos derechos sucesorales o un tercero que esté afectado directamente por esa simulación o por ese contrato. En ese caso, ese tercero puede solicitar al juez que declare la simulación de ese matrimonio, y si lo logra o si lo demuestra, pierde todo efecto ese matrimonio, no ha nacido a la luz, pierde todo efecto jurídico. El matrimonio tiene un objeto, unos elementos esenciales que lo hemos venido hablando en clase, y entre ellos está el consentimiento, está la voluntad, el consentimiento, la capacidad, un objeto lícito y una causa lícita. Cuando se hace para unos fines diferentes a ellos, se está hablando de un consentimiento para algo diferente, más no para los efectos que va a tener un matrimonio. Las obligaciones que se deriven de ese matrimonio, entonces no pueden surgir a una vida jurídica porque simplemente hubo una simulación del matrimonio. Hasta ahí, vamos a dejarlo ahí porque son las 1:30 en punto. Gracias, doctora, gracias, muchachos. ¿Alguien más quiere hablar sobre esta sentencia de manera voluntaria? Ahora yo tengo una duda respecto a la sentencia y quiero que usted me la aclare. Yo entendí que se daba la nulidad absoluta, por lo que no había un contrato externo, porque la relativa hay otro contrato que no necesita escritura pública. Pero al final dicen que el matrimonio no existió porque la señora estaba a una unión marital de hecho con otro hombre. Entonces ahí, o sea, no entiendo cómo se da, o sea, tengo duda ahí porque, o sea, dicen que no, pero lo están diciendo por el contrato. O sea, el contrato sí existió, no existió, o sea, yo no entendí muy bien la sentencia, sinceramente. Bueno, yo creo que explicó de manera clara. Sabemos que cuando hay simulación, ¿verdad? Es porque no matrimonio. ¿Te recuerda que en clase nosotros dijimos que los fines del matrimonio, cuáles eran? A ver, José, recuérdeme del matrimonio. Yo, profe Morales. No sé. Sí. Ok. Profe, los fines del matrimonio son el socorro, el deber permanente de sobrellevar los gastos de la pareja, la ayuda, la asistencia, el apoyo de tipo moral, la cohabitación, la fidelidad. Profe, ¿yo puedo opinar? Sí. Los fines del matrimonio, según el artículo 113 del Código Civil, son la comunidad familiar, la procreación y crianza de los hijos y la asistencia mutua con la pareja. Muy bien. Y requisitos de para la validez del matrimonio. Yo, profe. Yo misma. ¿Y? Los requisitos para la validez del matrimonio es que las personas tengan capacidad de ejercicio, con excepción de los menores de edad, los mayores de 14 años que pueden obtener una autorización para contraer matrimonio, que tenga un objeto y una causa lícita, y además que el consentimiento no esté viciado en ningún sentido. Que sea un consentimiento libre, una voluntad libre de las partes de contraer ese matrimonio. ¿Qué más? A ver, decíamos que también que la causa fuera lícita y el objeto fuera lícito. Allí
allí sí vemos que la finalidad del matrimonio en este caso en concreto es que la mujer tenía unos intereses, esa póliza de seguro que era muy cuantiosa, y ese era el interés del matrimonio o la finalidad de este matrimonio. Es allí cuando la llamamos simulación. Entonces, aquí se presenta un tipo de nulidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el objeto del matrimonio no es el que el Código Civil nos está estableciendo. ¿Ya? Entonces, vemos que aquí de pronto el interés del matrimonio era obtener, ¿verdad? Ese seguro de vida millonario que tenía ese señor. Pero resulta, María Camila, que en muchas ocasiones también el matrimonio puede darse porque usted desea la nacionalidad. Entonces mire que tampoco es un matrimonio que lleva los fines que estipula la normatividad para que se dé tal figura jurídica, ¿sí? Entonces esto le cambia, ¿qué cosa? El sentido a dicho matrimonio. Y vemos aquí que el interés es que yo me pueda ir o pueda conseguir, ¿verdad? La nacionalidad. Entonces de aquí surgen dos tipos de matrimonio, que es el matrimonio por complacencia, que es este que les estoy diciendo cuando yo me caso para adquirir una nacionalidad. Y está el matrimonio por conveniencia, cuando a mí me interesa ese dinero que tiene esa persona con quien voy a contraer matrimonio. Entonces vemos que hay simulación del contrato porque aparentamos la figura del matrimonio, tenemos la capacidad delante de los funcionarios encargados de llevar a cabo el matrimonio, hacemos creer eso, pero el objetivo y la finalidad por el que queremos contraer matrimonio es totalmente diferente. Y allí es donde procede la nulidad de ese matrimonio. Yo los invito a que volvamos a leer el 140 en casita, el 140 del Código Civil, y allí vamos a encontrar las causales taxativas de las nulidades del matrimonio, ¿sí? Y allí vamos a encontrar por qué pues estos matrimonios pues nos conllevan a la nulidad. ¿Por qué? Porque no se está estableciendo los objetivos y las finalidades que nos está estipulando la ley. Eso es lo que nos quiere decir esta sentencia, y en definitiva quería mostrarles que hay dos tipos de matrimonio: el matrimonio por conveniencia y el matrimonio por complacencia. ¿Alguien más quiere decir algo, aportar algo acerca de la sentencia? ¿Fue que no la leyeron? A ver, ¿qué me dice Luz Miriam? ¿Qué leyó Luz Miriam? Profe, con respecto a lo que yo leí, o sea, es muy parecido a lo que comentó el compañero. María Camila está como... Sí, con respecto a lo de los hechos que reclamó, o sea, como principalmente que creo que fue que le faltó, o no sé si lo dijo en otro orden, al compañero Osvaldo, es que esta demandante como tal reclamó la protección constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que dice que son vulnerados por las autoridades judiciales antes mencionadas, que son la Sala Civil y el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la ciudad de Cali. Por segundo hecho, los seguros de vida sudamericanas que promovieron la demanda en contra de Merlín, en la que solicitó que se declarara la simulación absoluta del contrato civil de matrimonio. Bueno, el resto de los hechos que yo tengo acá, profe, son los mismos que mencionó el compañero y no me parecen relevante mencionarlos otra vez. Con respecto a las normas que se aplican, yo tengo que el artículo 140 del Código Civil, que nos habla de las causales de nulidad del matrimonio, el 148 del Código Civil, que nos habla sobre los efectos de la nulidad,
y el 1618 que nos habla de la simulación. Con respecto al problema jurídico, yo tengo uno diferente, pero muy similar también al del señor Osvaldo, que es: existe simulación absoluta en el contrato de matrimonio de Antonio Cerón, que en paz descanse, y Jamie Muñoz. Con respecto a la decisión, fue denegar el amparo solicitado. El procedimiento antes de llegar al superior fue la sentencia del 18 de junio de 2018, proferida por el juez quinto civil del circuito, que accede a todas las pretensiones de la demanda. Y el segundo es la sentencia del 12 de marzo de 2019, emitida por la Sala Civil del Tribunal Superior de Cali, que confirmó la sentencia recurrida. Con respecto a la doctrina utilizada para la toma, vemos que un acto simulado consiste en el acuerdo de voluntades de los contratantes, quienes dan a conocer una intención diferente de su propósito real con la finalidad de obtener un beneficio querido para ambos, y de ahí que el negocio sea solo aparente con el interés, se itera de ocultar un querer distinto. Pues yo tengo mucho más acá, no sé si quiere que continúe, profe. ¿Sí? Bueno, con respecto, un matrimonio puede ser fingido en la medida que los contrayentes declaran públicamente querer contraer nupcias con todos los derechos y obligaciones connaturales. Sin embargo, su intención real es otra, diferente, de prevalecencia, de estar encaminada a revelar esta decisión, es decir, que de nada da la vida jurídica diferente a la simulación relativa, que en tanto la declaratoria judicial buscara que se conozca en el contrato, o sea, se conozca el verdadero contrato que celebraron o sus condiciones. Como tal, declarar que el vínculo matrimonial contraído entre los cónyuges fue simulado absolutamente significa que no nació la vida jurídica, donde el estado civil de casado tampoco lo fue. Había cuenta que en tal caso no hubo la intención de crear o extinguir los derechos u obligaciones propios de la comunidad, de la vida de la comunidad. Circunstancia que la diferencia de la anulación nupcial, pues en este estado civil se adquirió. Si nació a la vida jurídica, empeoró, cesó ante la declaratoria judicial. Es tanto así que apenas es obvio, dicha declaración lleva implícita la declaración de mala fe por parte de los contrayentes, pues eran conscientes que estaban dando apariencia de en realidad a un contrato que jamás tuvieron mente en celebrar, así menos consumar. Así las cosas, la sala concluye que la decisión controvertida no luce contravidente o subjetiva, sin que se apoyó en una valoración conjunta de las pruebas y la hermenéutica de las normas que rigen la disolución del vínculo matrimonial. Incluso ya se extinguió con independencia de que se comparta, descartándose la presencia de una vía de hecho, de manera el reclamo de la peticionaria no haya el recibo de sed o excepcional. Con respecto a la doctrina para el salvamento, pues no hay, como tal, no encontré nada, y eso fue como... A mí me gustaría que usted me dijera cuáles son sus comentarios y las conclusiones. Pues, profe, al momento de yo hacer este análisis como tal y leer pues la sentencia, me di cuenta de que, o sea, siento que no, o sea, estoy de acuerdo porque siento que no estaban como todas las, o sea, que los dos contrayentes no estaban al fin que buscaban, sino que, o sea, lo hicieron por algo que lo iba a beneficiar. Entonces, pues, no sé, me parece que este acto simulado no debieron hacerlo, porque pues es algo que incita a la mala fe y pues no se deja como mucho que decir para el resto de las cosas, y que esta disolución matrimonial, o sea, fue todo un caso, y que por ejemplo el señor falleciera, también siento que fue como muy complicado, porque la señora como tal estaba reclamando los derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, que dice que fueron vulneradas como tal, pero siento que la demanda no debió ser
porque ella no estaba casada con el señor por algo bueno, ¿sí me entiende? O sea, como porque lo amara. Entonces siento que todo eso es como una obra ahí de mala fe y que no debía ya exigir todo lo que... Bueno, entonces yo quería hacer una claridad. También. A ver, Osvaldo y luego Olga. A ver, Osvaldo. Es que, bueno, no sé si yo no entendí o no sé, pero quiero la simulación del matrimonio no lo lleva el artículo 140, o sea, el artículo 140 nos dice de la nulidad del matrimonio. De la nulidad del matrimonio, y es diferente la nulidad a la simulación del matrimonio. El artículo, esas 13 causales que están aquí en el artículo 140 nos lleva a una nulidad, pero acordémonos que en la nulidad nació a la vida jurídica el matrimonio. Si se hubiese dado la nulidad en la situación de esta sentencia, ella hubiera tenido derecho a ese seguro porque estaba dentro del matrimonio. Y en el artículo 148, que lo dice la sentencia, nos dice que anulado un matrimonio, cesan desde el mismo día entre los consortes separados todos los derechos y obligaciones. Es decir, se anula desde el momento que la sentencia acaba el matrimonio, pero lo que sucedió antes tuvo validez. Diferente a lo que nos dice el artículo, en el artículo 1766, que nos habla de la simulación, que en él nos dice que si existe una simulación porque se muestra algo aparente que se esconde la realidad y sale a la luz eso que se escondió, no nació a la vida jurídica el hecho, en este caso el contrato nupcial. Entonces es por eso que pierde todo lo que haya adquirido durante ese matrimonio, porque no tuvo validez. Por eso decía que en el caso de nosotros como abogados de formación debemos tener claro lo que vamos a pedir, porque si pedimos nulidad y el juez nos concede nulidad, va a tener validez el seguro porque estaba dentro del término del matrimonio. No sé si me hice entender. Sí, compañero, pero con respecto a la sentencia, esa fue una norma como tal que se aplicó, y si usted busca ahí en las consideraciones vemos el artículo 86 de la Constitución y siguiente, la nulidad, y dice el matrimonio es nulo sin excepto, y por eso lo mencioné, o sea, porque lo mencionaba la sentencia, no por algo mío ni concluyendo aparte de la sentencia, o sea, es porque está en la sentencia. Y fue una norma que tomaron para algo, me imagino que tuvo su fin. Sinceramente no sé cuál fue, porque no podría explicárselo con mis palabras ahora, pero ahí está y por eso fue que lo mencioné. Y lo puse en el análisis que yo realicé. Ya, profe, puede hablar. Bueno, sí, pero el artículo 86 es porque ella colocó una tutela, ¿no? Entonces lo que la Corte estaba llamando el artículo 86 para referirse a la tutela. Porque dentro de las consideraciones lo primero que dice es por qué ella está llamada a revisar eso, y es por el artículo 86 que es el que le da el derecho, ¿no? Sigamos con Olga para concluir. Sí, profe, algo que me llamó la atención, yo poniéndome imaginativa, es que Sura demanda al contrato de matrimonio entre Atenasio y Mairelis, porque, o sea, ese matrimonio no produjo sus efectos, como fue la convivencia, la mutua ayuda y el cambio, porque como ella convivía con otro hombre, pues ahí se quedó estancado eso y fue lo que puso en duda ese contrato de matrimonio. Ahora bien, leyendo la sentencia, yo analizo de que es una situación que se da muy comúnmente en la vida diaria. Yo conozco el caso de una persona que, estando en su lecho de muerte, él tenía una señora con la que tuvo una hija, pero hace muchos años no convivían, y antes de morir, él para que como él tenía una pensión, para que la pensión no se perdiera, pues él vino y pues hizo hacer de que había una unión marital de hecho y se casó con la señora. También se ve en la actualidad mucho con eso de lo que la tendencia o la cultura que hay acerca de los sugar daddies con las sugar babies, de que muchos de estos señores le dejan todo a las muchachas que son muchísimo más jóvenes que él
pero entre ellos no existe un vínculo como tal como es el de complacencia, sino que es un vínculo de conveniencia, un matrimonio de conveniencia, dado de que a estas mujeres lo único que le conviene es el dinero de los hombres. Y esta sentencia lo que marca es un precedente para que no se sigan defraudando a las empresas de seguro, a las administradoras de pensiones con este tipo de cosas, porque la verdad es que son más comunes de lo que uno cree. Hay mucho contrato de matrimonio simulado, profesor. Entonces es mi aporte. La pregunta para ustedes es lo siguiente, y esto surge a raíz de la discusión que hay entre Luz Miriam y entre Osvaldo. ¿El matrimonio se declaró nulo? ¿O tiene validez esa simulación del contrato? A mí me gustaría que ustedes que tienen la discusión allí me comenten. A ver. Doctora, de hecho, el seguro de vida suramericana lo que solicitó fue la simulación absoluta del contrato civil del matrimonio, y el juzgado quinto del circuito y el tribunal accedieron a esa petición. Por lo tanto, lo que se dio fue la simulación absoluta del contrato. Ahí miren que aclaramos las dudas que tenía María Camila, ¿sí? A través de la sentencia lo que se solicitó fue la simulación del contrato, y cuando hablamos de simulación de contrato es cuando el contrato no está cumpliendo o no cumple con el objetivo, con la finalidad del mismo, porque en el matrimonio nunca dice que una de las finalidades es casarse, que el hombre tenga plata o que la mujer tenga plata y que me deje lo que tengo, ¿cierto? O que nos separemos y a mí me tocan los frutos de esos bienes. No, en ningún momento dice eso. O en algún momento dice que yo me voy a casar con X porque me va a llevar para Estados Unidos, para Europa, para poder ganar eso. El matrimonio nunca dice eso. En su definición del 113 no lo dice, ¿cierto? Y en el 113 nosotros encontramos concepto, finalidad, objetivo. ¿Listo? Y diferente es la nulidad del matrimonio, que es lo que encontramos en el 140, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que mirar, bueno, ¿qué vamos a pedir? Nulidad o simulación, y yo pienso que debíamos encuadrarnos en simulación porque no se está cumpliendo con el objeto del contrato, y mirar cuándo se da cabida a la nulidad. Y sabemos que cuando hablamos de nulidad matrimonio, sabemos que estamos frente a ¿qué? A unas causales taxativas que tiene el código. Por eso ahorita les decía, lean las nulidades para que ustedes puedan determinar allí si podemos encuadrar este caso dentro de las nulidades. Entonces eso les va a quedar de tarea que revisemos el artículo 140 y en la próxima clase voy a preguntarles. De todas maneras, ya faltan 10 minutos para acabar la clase. Quiero concretar con ustedes varios temas. Uno, ¿cómo van con las demandas y las contestaciones de las demandas, señores jueces? Profe, el término todavía no se ha cumplido. El término de entrega de la presentación, sí, señora. Entonces, listo, imagino que internamente los grupos están trabajando en eso. Sí, señora. Bueno, profe, listo, una pregunta. Y muy dinámica. Ya le doy la palabra a quien me está diciendo una pregunta. Muy dinámico, demandas muy completas para que no haya necesidad de atrasarnos con rechazar y de pronto colocar en secretaría. Sí, ¿quién me dijo, profe? Profe, ¿usted por qué cogió puros jueces hombres? Yo escogí puros jueces hombres, de verdad que sí. Me parece injusto siendo usted mujer, profe. Me parece injusto. Eso es cierto. La verdad es que los hombres son bien. Ya está aprendiendo de la sentencia que estamos leyendo, doctora, la discriminación, ¿vio? Totalmente. Y uno como es negro.
No, de verdad, no caí en la nota porque yo siempre, lo que pasa es que si hay un ser que ha sido discriminado y maltratado, pero por el machismo no denuncian a las mujeres que maltratan a los hombres, son los caballeros. Entonces, yo quiero hacerle un honor a ellos también, no todo el tiempo pueden ser ustedes, nosotras las mujeres, también hay que darles un espacio a ellos los hombres. Entonces es bueno porque aquí voy a yo a abogadas que van a empezar a recurrir esas sentencias de hombre, pero les juro que no me había percatado. A ver, José, ¿qué iba a decir? Era perdonar la profe. No, profe, se me activó el micrófono sin culpa. Ah, bueno, listo. Por otro lado, recuerden que María Camila Fuentes Sandoval y Emmanuel son los encargados en la próxima clase de la mesa redonda, del debate que vamos a hacer de las tres sentencias de uniones maritales. De hecho, porque ya vamos a pasar a ese tema. Todos deben participar. Yo soy buena para pelear, yo de necesitarlo. No, que no necesitamos pelear. No, profe, no pelear, debatir. Profe, debatir es bueno, a mí me gusta. A ver, Luz Miriam, compórtate. Y además, déjela que hable. Es más, nosotros los abogados debemos quitarnos eso de la mente, que nosotros somos peleoneros, que vamos a pelear, que somos los que más hablamos, ¿no? A veces por hablar mucho metemos las de caminar. Entonces a veces nada más tenemos que decir sí, no, porque a veces decimos no, porque es que él me pegó, y cuando vemos a ver, se nos dañó el proceso. Eso me enseñó una amiga, que los abogados no estamos para pelear. Porque pensaban que era algo pelear, era que no quería ser abogado. Yo sí decía que aquí en la clase hacía falta alguien, pero ya resucitó. Ya estaba llegué. ¿Qué les decía? Miren que ahora mismo están los MACs, y yo creo que ustedes están viendo eso, los mecanismos alternativos de solución del conflicto. Ellos nos llevan a evitar la cuestión de los despachos judiciales. Dos, nos evitan gastarnos un dinero, porque cuando movemos todo el aparato judicial, esto nos implica más gastos. Y a resolver un proceso y a ganarnos nosotros los abogados unos honorarios mucho más rápido y más fácil, sin tener que acudir a las peleas, al litigio, ¿sí? Entonces el abogado de hoy es más conciliador, es más pacificador, porque es la manera como nos podemos ganar la vida más rápido. ¿Ok? Entonces vamos, cosa diferente es debatir, y debatir es aceptar que Osvaldo me dijo que es negativo cuando yo pienso que es positivo. ¿Sí? Eso es debatir, respetar la opinión con tolerancia de y cada respeto a la uno. opinión de los demás, sí. Muy bien, José. Entonces, en la próxima clase vamos a debatir de manera ordenada. Ya María Camila y Emmanuel se reunirán y ellos van a poner los parámetros y van a escoger quiénes, ¿verdad? Quiénes van, cómo va a ser la participación, si van a levantar la mano, si lo van a escribir por el chat, en qué momento lo van a hacer, y se va a llevar la participación, y luego ellos al final nos mostrarán en cada sentencia las conclusiones de las que vamos a hablar. ¿Listo? Y así habremos agotado el tema de uniones maritales. De hecho, pues más en la siguiente clase, si no nos da tiempo, pues yo les voy a hablar más profundamente de dónde nacen, cómo viene esto. Ustedes saben que yo les explico paso a paso las características, cómo se legalizan, toda esta situación. Pero inicialmente la clase la van a hacer ustedes a través de este debate, que es muy importante, porque no solamente son estas sentencias nos llevan a otras sentencias, y hay unas más modernas del 2018 y unas más actualizadas del 2019, pero que están persiguiendo lo mismo. Uniones maritales, equipararse con la figura del matrimonio. Uniones maritales, tanto homosexuales como heterosexuales. ¿Listo? Entonces, en la próxima clase, María Camila y Emmanuel están encargados de la actividad. Ellos son los que van a dirigir, a moderar, pero quien va a hacer posible que esta actividad sea excelente son ustedes, que van a debatir y van a aportar sus conocimientos y las lecturas. No quiero ver siempre a Olga Lucía, a Lady, a Osvaldo, a Aura, a María Camila, a Luz Miriam, a José. No. Quiero caras nuevas en estas pantallas.
Recuerden la propuesta, la tregua que nos estamos dando. No se olviden de la tregua. Listo. Entonces nos vemos el día jueves, Dios mediante. Un abrazo, buenas noches, feliz descanso. Chao, gente. Bendiciones, profe. Chao, profe. Llegué tarde. Lady, te agradezco. Lady, te agradezco tengas hoy precisado la fecha de hoy y las personas que asistieron hoy. Con las personas que participaron, que yo las tengo anotadas, que es Osvaldo, Olga, Luz. Osvaldo, Olga, Luz Miriam. ¿Listo? Sí, profe. Bueno. Listo. Y los que les preguntó, no. A José le preguntó también. No, nada más estas 3 personas. Dele pues. Buenas noches. Listo, profe. Buenas